Presagio. El siguiente hecho le sucedió a Esteban. Era un hombre de unos 35 años, llevaba una vida muy tranquila sin nada fuera de lo común, tenía un trabajo estable, con lo que le alcanzaba para pagar sus necesidades básicas, y le sobraba bastante para sus hobbies o salidas que quisiera hacer. No tenía mucho trato con sus vecinos o con sus compañeros fuera del trabajo, salvo con uno que era su amigo de la infancia y que, el destino, los llevó a trabajar juntos. Era bastante solitario, pero, una vez lo conocías te dabas cuenta que era una persona con quien se podía tener una conversación. Su rutina diaria era muy normal. De lunes a viernes se levantaba a las 7 a.m. y se acostaba cerca de las 22 horas. Entraba a trabajar a las 8 y salía por lo general a las 17 horas. Si se le juntaba mucho trabajo no le molestaba quedarse un rato más, total no tenía otras actividades. Los sábados salía a un bar hasta altas horas de la noche. Como iba casi todos los sábados conocía mucha gente del lugar, así que nunca le faltaba una compañera de baile o un compañero de tragos. Para cuando llegaba a su casa le quedaba descansar el domingo y el lunes seguir con su rutina. Solo le quedaba un hermano que de vez en cuando le escribía un texto. Eran un intercambio de 5 o 6 chats para ver que todos estuvieran bien y nada más. Su madre había fallecido hace muy poco tiempo, algo que le afectó mucho, pero poco a poco se estaba componiendo. Un lunes se acostó a dormir como siempre y cuando se despertó miró el reloj. Solo faltaban 2 minutos para que sonara la alarma. Entonces decidió levantarse y ya ir preparándose para un nuevo día. Luego de desayunar salió en su bicicleta rumbo al trabajo. Aunque tenía carro, la bicicleta era la opción más rápida, ya que no era mucho el trayecto hasta allá. Antes de cruzar una avenida, le prestó atención a un perro que iba paseando junto con su dueño, ya que el perro se quedó mirándolo fijamente y ladró, pero sonó más como un saludo o una advertencia del animal. Él siguió el camino y cruzando la avenida un auto a toda velocidad lo impactó. En cuestión de milisegundos sintió un dolor impresionante en su pierna derecha, y antes de golpear su cabeza contra el carro, despertó en su cama. Se levantó muy agitado, con mucho dolor en su pierna derecha. Al mirar la hora, faltaban 2 minutos para que sonara su alarma. Asustado y aún un poco dolorido, sin saber qué hacer, porque no es algo que pase a menudo, fue un sueño muy vivido, se alistó y salió para su trabajo. Mientras pedaleaba, seguía pensando en los detalles del sueño. Llegando a la avenida algo llamó poderosamente su atención. Un perro idéntico, por no decir el mismo, estaba paseando con su dueño. Cruzaron miradas y escuchó ese ladrido otra vez. Su cerebro reaccionó de una sola forma. Apretó los frenos de la bicicleta y frente a él pasó el mismo carro blanco que lo chocó en su sueño a gran velocidad, pero esta vez él estaba vivo. Siguió en estado de shock, pedaleaba por inercia porque su mente estaba en otro sitio, no dejaba de hacerse preguntas que no tenían respuestas. Cuando quiso darse cuenta ya estaba en el trabajo. Una vez dentro, su compañero y amigo lo notó raro, algo muy inusual en él, y le preguntó qué pasaba. Esteban le contó lo sucedido, no esperaba que le creyera, sino necesitaba desahogarse con alguien. La situación lo superó y no sabía cómo reaccionar. Su amigo lo escuchaba atentamente y para sorpresa de Esteban, Leandro no se burló. Tomó el tema con seriedad porque sabía que él no se inventaría una historia así. Esteban no era esa clase de persona. Platicando un poco más mientras trabajaban, Leandro le contó que cuando era chico, mientras sus padres salían de viaje por trabajo, él solía quedarse en la casa de su abuela y se escondía para escuchar a las personas que iban en busca de su ayuda. Decía que era vidente, espiritista o algo de eso. Él no entendía bien cómo trabajaba, pero escuchó muchos relatos raros como los de Esteban, por eso tomó en serio su historia. Siguieron hablando al respecto hasta que llegó el mediodía.
Se tomaron su horario de descanso para comer. Como siempre, subieron al elevador rumbo al sexto piso, donde estaba el comedor. Una vez que terminaron de comer, mientras que Leandro estaba jugando con su móvil, Esteban se apoyó sobre la mesa para pensar un poco más sobre lo sucedido, y sin darse cuenta se quedó dormido. Justo en el momento que se despertó, Leandro estaba a punto de llamarlo, ya que su horario de descanso terminó. Una vez en el elevador, marcaron el piso 2, que era la planta donde trabajaban. Después de cerrarse las puertas, oyeron el metal crujiendo y de repente empezaron a caer a alta velocidad. Sintiendo un dolor muy agudo en sus piernas al chocar contra la base, simplemente despertó. Estaba en el comedor, en el preciso momento en que su amigo lo despertaría para volver a trabajar. Se levantó asustado, y todavía sus piernas temblaban con mucho dolor. Le contó a Leandro muy agitado lo que vio, y tomaron una decisión. Llamaron al elevador. Cuando este llegó, ninguno de los dos subió. Dejaron que baje solo. Esteban con miedo que su sueño se convierta en realidad, y Leandro sin saber qué opinar. Miraron las puertas cerrándose, inmediatamente se oyó ese ruido. Efectivamente el elevador cayó como un rayo hacia el piso. Los dos se miraron fijamente, sus miradas desprendían susto, temor, inquietud, toda clase de sentimientos inexplicables pasaban por la mente de ellos dos. Después del accidente, los jefes del lugar decidieron cerrar hasta reparar el problema con el elevador, ya que no podían hacer que el personal usara las escaleras todo el tiempo para trasladarse de un piso a otro. Salieron juntos los dos sin decir nada. No podían contar que sus vidas se salvaron por un sueño que tuvo, los tratarían de locos. Así que una vez afuera llegaron a una cafetería, donde se sentaron para platicar por primera vez de lo sucedido. Sin poder encontrar una pista o algo que los ayude a resolver esto, Leandro le propuso algo. Le pidió que lo acompañara a ver a su abuela, que hace un par de años se había mudado a un rancho en las afueras de la ciudad. Podían hacer el viaje, ya que al día siguiente no trabajaban. Esteban nunca fue muy creyente en eso de los videntes, pero en estos momentos no sabía qué hacer, por eso decidió emprender el viaje con él. Fueron hasta la casa de Leandro, Esteban dejó su bicicleta allí y salieron en el carro. Para cuando salieron, eran alrededor de las 18 horas. Con suerte y con poco tráfico llegarían a destino pasada las 22. Iban escuchando música y hablando de cualquier cosa para que el viaje sea lo más llevadero posible. Hicieron una parada a mitad de camino para cargar combustible y también comer algo. Cerca de las 20 horas Esteban se duerme. Leandro tenía la intención de despertarlo, pero, dado todo lo que había pasado, pensó que lo mejor sería que siguiera durmiendo. Quizás tenga alguna premonición y se salven. Sonreía mientras lo imaginaba. En el momento en que pasaban por un puente, Esteban despierta. Leandro le pregunta, ¿soñaste con algo? Mira, aquí hay dos caminos que podemos tomar. Esteban sonriendo le dice que elija cualquiera. Esta vez durmió sin soñar nada. Leandro tomó el camino de la derecha, el que siempre tomaba. Era el más corto, pero el camino estaba lleno de baches y pozos. Unos 10 minutos después de esa conversación, agarran un bache que hace explotar uno de los neumáticos. Leandro perdió el control, intentando maniobrar, iban directo a un árbol. Justo antes de golpear contra el árbol, Esteban despierta. Es el momento exacto en el que están pasando por el puente. Antes que Leandro le dijera la frase que ya sabía, Esteban dice, toma el camino de la izquierda. En silencio llegaron al rancho y su abuela los recibió. Una vez dentro le contó de los 3 sueños que le salvaron la vida inexplicablemente. La anciana fue hasta un armario, sacó una caja de madera del fondo, casi se podía decir que estaba oculta a propósito. La puso en la mesa y les contó que eso era su herramienta cuando trabajaba con los espíritus. Algo que ya no hacía hace mucho tiempo. Se había decidido a dejarlo porque el cansancio mental ya le estaba afectando.
pero como conocía a Esteban desde pequeño, no tuvo ningún problema. En la caja tenía lo que parecía una esfera de cristal, pero no como uno la espera, no era tan perfecta. De un color azul muy claro, parecía tener varios golpes. También tenía unas piedritas con símbolos que ninguno de los dos comprendía. Ella tomó las 6 piedras, 3 en cada mano. Le pidió a Esteban que pusiera su mano por encima de la esfera, pero sin tocarla. Amelia empezó a hablar en una lengua extraña, mientras balanceaba las piedras. En la habitación no parecía haber ningún cambio, pero Esteban comenzaba a sentir frío en su mano, como si la esfera se estuviera congelando poco a poco, y mirándola fijamente comenzó a notar que del color azul claro que tenía, la esfera empezó a oscurecerse, quedando de un color muy oscuro, casi negro. Amelia, que tuvo los ojos cerrados todo el tiempo, los abre de golpe y mira fijamente a la derecha de Esteban. Pasados unos 3 minutos, deja caer las piedras sobre la mesa. La esfera inmediatamente volvió a la normalidad. Agitada después de la sesión, Leandro le alcanza un vaso con agua. Cuando se repone, le cuenta a Esteban lo que le está pasando. Resulta que el día cuando fue chocado por el carro blanco, él tendría que haber muerto. El destino estaba escrito así, pero su madre, que había fallecido hace muy poco tiempo, lo estaba protegiendo, y de alguna forma le estaba advirtiendo, pero no iba a poder salvarlo por siempre. El solo hecho de que le avisara era un logro, era notorio que tenían un vínculo muy especial. Sorprendido sin saber qué decir, Leandro le pregunta a su abuela cómo pueden hacer para salvarlo y evitar que muera. Amelia, dudando sobre si hablar o no, mientras iba guardando la esfera y las piedras en la caja, les dice: lamentablemente, Esteban ya está marcado, es un hecho que va a morir. Leandro, enojado, le pide por favor que lo ayude, es su gran amigo, con el que compartió prácticamente toda la vida. Mientras iba al armario a dejar la caja, después de tantas quejas de Leandro, termina diciéndole la solución que existía. Alguien de la misma edad de Esteban tendría que morir en su lugar. La anciana fue a preparar la habitación en la que pasarían la noche. Mientras ellos se quedaron en el sofá sin decir nada. Leandro estaba con una expresión de enojo y de tristeza al mismo tiempo. Su mejor amigo en cualquier momento iba a morir, y él no podía hacer nada. Esteban miraba a la nada misma, pensativo pero sin expresión. Cuando la anciana regresa para avisar que las camas estaban hechas, Leandro fue directo a la habitación. Mientras que Esteban se quedó un rato más a solas, intentando buscar alguna solución que lo pueda salvar, pero todo fue en vano. Él, hace tiempo sabía lo que debía hacer para terminar con este sufrimiento de una vez por todas. Pero no encontraba el suficiente coraje. Con una mirada firme y la decisión ya tomada, se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo. Pero antes, tenía que hacer algo muy importante, tenía que despedirse de su gran amigo. Cuando llega a la habitación, toma asiento en la cama donde Leandro estaba acostado. Empezó a recordarle los momentos desde cuando eran niños hasta que fueron adultos. Llorando mientras hablaba que jamás lo iba a olvidar y muchas otras cosas. Leandro, entre lágrimas también, le decía que iban a encontrar otra forma para cambiar todo, que todo iba a estar bien. Decidieron descansar, para, al día siguiente, continuar buscando alguna solución. Pero Esteban no durmió, estaba esperando a que él se durmiera, ya que quizás intentaría detenerlo. Una vez que sintió que Leandro estaba dormido, cumplió con su cometido. Mientras escuchaba el sonido del cuchillo atravesando el pecho, decía: el destino no me va a ganar, yo le voy a ganar al destino, mientras sus últimas lágrimas rodaron por su rostro. Se levanta, agarra las llaves del auto de Leandro y se va, dejando a su único amigo muerto en la cama, para que él pueda continuar con su vida. Ten cuidado. En las situaciones de vida o muerte, es cuando terminas conociendo a las personas.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si conoces historias similares que te gustaría que leyéramos, no dudes en enviarlas a nuestro email. Y si te gusta nuestro contenido, suscríbete o síguenos en nuestras redes sociales.